Como historiadores, cuando pensamos en 1977 solemos asociarlo inmediatamente con uno de los años decisivos de la transición democrática española. Fue el año de la legalización del Partido Comunista, de la aprobación de la ley de amnistía, de los pactos de la Moncloa y, sobre todo, la celebración de las primeras elecciones generales tras 4 décadas de dictadura. España atravesaba un profundo proceso de transformación política y redefinición internacional. Sin embargo, mientras nuestro país vivía esta apertura democrática, al sur del continente africano la situación evolucionaba en una dirección muy distinta. El régimen del apartheid sudafricano volvía a situarse en el centro de la atención internacional tras los sucesos de Soweto en junio de 1976. La represión de las protestas estudiantiles dejó decenas de muertos, entre ellos la del joven Hector Peterson, cuya imagen, captada por el fotógrafo Jan Zima, se convertiría en un símbolo global de la violencia racial sudafricana, provocando una intensa reacción internacional que redoblaría la condena contra el apartheid. La Asamblea General de Naciones Unidas calificó el sistema sudafricano como un crimen contra la conciencia y la dignidad de la humanidad, mientras que partidos, sindicatos y plataformas internacionales impulsaban nuevas iniciativas de solidaridad con los movimientos de liberación africanos. En este contexto, se celebró en Lisboa en junio de 1977 la Conferencia Mundial contra el Apartheid y el Racismo en el África Austral. El evento tuvo una enorme importancia simbólica para el Portugal surgido de la Revolución de los Claveles, suponiendo una oportunidad para presentarse como un actor comprometido con la descolonización africana y con sus antiguas colonias, pero además el encuentro ofrecía a la socialdemocracia europea una plataforma para reforzar la cooperación política en el sur de Europa en plenas aspiraciones por la ampliación comunitaria hacia el Mediterráneo. Podemos entender que estos motivos llevaron al socialista italiano y coordinador del evento, Lelio Basso, a invitar al por entonces secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, Emilio Menéndez del Valle. Su presencia no era un hecho menor. El PSOE acababa de emerger como principal fuerza de la oposición democrática tras décadas de exilio y clandestinidad y comenzaba también a redefinir la posición española ante los grandes desafíos internacionales. Hasta entonces, las relaciones entre España y Sudáfrica habían estado marcadas por una relativa cordialidad diplomática y con intereses económicos compartidos. Fue precisamente en ese marco cuando se produjo la primera participación oficial del Partido Socialista Obrero Español en un foro internacional contra el apartheid, lo que facilitaría que el socialismo español empezara a construir un discurso abiertamente crítico con la política racial sudafricana y con los abusos del régimen afrikáner desde finales de los años 70. Esa implicación se intensificó pocos meses después cuando el diputado español fue invitado a participar como miembro de la misión de la Internacional Socialista al África Austral. Esta propuesta buscaba la realización de un viaje de varios días a esta región, financiado por el diputado portugués Rui Mateus, para evaluar directamente la situación política de la región, respondiendo al encrudecimiento de la política sudafricana tras la implementación de la llamada Estrategia Total, impulsada por el entonces ministro de Defensa de Sudáfrica, Peter Wilgenbotha. Esta se extendería entre el 2 al 11 de septiembre de 1977. La delegación reunió representantes socialistas de numerosos países europeos y latinoamericanos, entre ellos Olof Palme, Brett Carlson, Jorge Campinos y, por supuesto, Emilio Menéndez del Valle, en representación española. La misión recorrió Angola, Zambia, Botsuana, Mozambique y Tanzania, manteniendo encuentros con algunas de las principales figuras políticas y movimientos de liberación de la región, como Samora Machel, Kenneth Kaunda, Robert Mugabe, Julius Nyerere o Oliver Tambo, presidente del Congreso Nacional Africano. El viaje permitió estrechar vínculos entre la socialdemocracia europea y los movimientos africanos de liberación. De hecho, Tambo llegó a afirmar entre los delegados que Europa era crucial para el futuro de la lucha contra el apartheid. Pero la misión también evidenció las tensiones y contradicciones existentes entre España y África. Uno de los episodios más significativos tuvo lugar en Dar es Salaam. Allí el coronel Hashim Bita comparó la situación de Canarias con la de otros territorios aún sometidos a la dominación colonial, como Namibia o Rodesia, acusando al PSOE de representar un estado colonialista. Menéndez del Valle respondió defendiendo la soberanía española sobre el archipiélago y vinculando su futuro al desarrollo democrático y autonómico en España. Sin embargo, el incidente puso en relieve la distancia diplomática existente entre España y numerosos actores africanos en plena Guerra Fría. Pese a haber permanecido relativamente olvidada, esta misión tuvo importantes consecuencias para la política exterior española posterior. Apenas unos días después, el diputado socialista Luis Yáñez Barnuevo defendió en el Congreso la necesidad de construir una política española hacia el llamado Tercer Mundo, que incluyera de forma explícita la cuestión sudafricana y las relaciones con África. Del mismo modo, los resultados de la misión serían presentados en octubre de 1977 durante la reunión del Buró de la Internacional Socialista, celebrada en Madrid, un encuentro con
un enorme valor simbólico al que acudieron figuras como Willy Brandt u Olof Palme, que acudían a una España que comenzaba su reintegración plena en la política internacional democrática. En aquella reunión no solo se aprobaron resoluciones de condena contra el apartheid y el planteamiento de reforzar los lazos de cooperación con la región, sino también aumentar la cooperación, reducir la dependencia económica del Estado del apartheid e incluso el apoyo gubernamental a algunos movimientos civiles implicados en la liberación del África Austral. Muchas de aquellas ideas terminarían materializándose tras la llegada del PSOE al poder en 1982. El gobierno de Felipe González, con figuras como Fernando Morán, adoptó una posición mucho más activa en la condena internacional del apartheid, tanto en Naciones Unidas como en la Comunidad Económica Europea. España pasó así a integrarse en las dinámicas europeas favorables a las sanciones económicas y al aislamiento político del régimen sudafricano, especialmente desde 1985. En definitiva, la experiencia socialista del 77 no solo marcó el inicio de la implicación española en los movimientos internacionales contra el apartheid, sino que también contribuyó a redefinir el lugar de España en el escenario internacional del final de la Guerra Fría. La transición democrática española y la cuestión sudafricana, lejos de ser procesos aislados, terminaron conectándose en un mismo horizonte político, el de la defensa internacional de la democracia y los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.